Hamaca. Estoy en cama. La enfermera se llama Herminda. Por la ventana que da al patio, mi hermana pasa a bordo de una hamaca. Pasan también las moras, el verano, las chicharras. Ha de ser octubre, como esta tarde, o tal vez noviembre, y el calor agobia, porque mi padre, que llega del trabajo, se ha soltado, cosa extraña, la corbata. Yo estoy en cama y Ana pasa alegre, viva, a bordo de la hamaca. ¿Habrá sido de vidrio el aire, como esta tarde? María Teresa Andrueto. La visita de hoy en la Biblioteca Juanito Laguna, junto con la de todos ustedes que nos van a acompañar. Recibimos a María Teresa Andrueto. Hola, Tere, Hola, ¿cómo estás? hola, querida Marta, bien, un abrazo para vos y para todo el equipo de la Juanito y para quienes nos estén viendo, escuchando. Bueno, gracias, y gracias a la UTE, que es la casa de todos los maestros, por cobijarnos, recibirnos, sostenernos. Sí, sí, Bueno, empecé por leer tu poema Hamaca, un poema que sí, está en el libro Kodak, y después mm, volvemos sobre él más tarde, pero bueno, no sé, a mí es un poema que me gusta mucho y siempre vuelvo, le doy otra vueltita y pasé un rato y me hamaco un rato en esa hamaca, mm, y me gusta mucho, por eso lo elegí para presentarte. gracias. Bueno, vamos a decir entonces un poquito quién es María Teresa Andrueto. Habría para decir mucho, pero brevemente, María Teresa Andrueto, No, escritora, poeta cordobesa, bien nuestra, nacida en sí, Arroyo Cabral, criada en Oliva y actualmente sí, viviendo en Cabana, ¿sí? así es. Autora de múltiples obras, novelas, poemas, cuentos, eh, y premiada, multipremiada, pero sobre todo el premio así por el que todos enseguida saltamos es el Andersen, que ha recibido como hasta ahora única escritora hispanoamericana, ¿no es cierto? En Sí, 2012. Bien. sí, Obras traducidas a varios idiomas, hasta en chino. sí, en chino, en coreano también, sí. Coreano, qué difícil Sí, aceptarlo, ¿no? Debe ser es difícil. raro eso, sí, es raro. Bueno, y con obras, digamos, voy a usar una palabra que usas, que te he escuchado a vos, que es la palabra zona. En la zona de los lectores adultos y otras que entran en la zona de los lectores niños. Y Sí, bueno, ahora vamos a ir hablando entonces de tus obras, de tu trayectoria, ¿sí? Vos nos vas sí, lo que ayudando. quieras. Bueno, se me ocurrió pensar, ¿no? Cuando pensaba en este encuentro de hoy, me aparecía todo el tiempo la palabra resistir y resistencia. Una palabra que te escuché decir muchas veces, que encontré en tus escritos y que nos envuelve en este momento. Además, estamos Sí, todos en un momento de pausa, no tan de pausa, porque acá estamos, ¿no? En actividad, pero sí de resistencia a una situación nueva y difícil. Y no es ni la sí. primera nueva ni la primera difícil que nos toca abordar y resistir. Entonces, bueno, pensando en todo esto, en vos, en tus trabajos, en la situación, pensé en que podíamos comenzar hablando de las mujeres, ¿no? De la Ajá. resistencia y las mujeres. Ujú. Las mujeres como tejedoras de historia, las mujeres que sostenemos la cultura popular y cotidiana, la historia familiar, a través de la palabra, ¿no? Y como la palabra ayuda
y las mujeres colaboramos a que resistan estas historias para saber más de nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, Sí, y lo dejo en vos. sí. Bueno, las mujeres, a mí también me interesa mucho esto que decís. Me ha interesado siempre la palabra de las mujeres, antes incluso de ingresar al mundo de la escritura, los relatos de mujeres. Yo me he criado en una casa en la que había muchos relatos, donde se contaba mucho acerca de los que estuvieron antes. En parte porque en el caso de mi papá, porque como era inmigrante, quería que tuviéramos presente su familia de allá, su familia italiana. Y en el caso de mi mamá, porque esa palabra estaba muy fuerte en ella, con mi abuela, con mi bisabuela. Entonces, mujeres comunes, pobres, ¿no? No estoy hablando de intelectuales, pero en las que la palabra, el relato y también los libros, aunque fueran 3 o 4 libros religiosos, eran muy importantes, ¿no? Y bueno, eso se volvió importante para mí. Yo yo creía que en todas las casas era así. Cuando era chica me parecía que eso era algo de todas las casas, pero después me di cuenta de que no, que hay familias en las que no, digamos, las personas no saben cómo han sido sus abuelos o un poco más atrás, ¿no? Y yo sí puedo armar, de hecho hay un poema que se llama Genealogía en mi poesía reunida, puedo he recibido la historia de vida hasta mis tatarabuelas de ambas partes. Y entonces eso también me parece que es un modo, esa palabra, esa memoria pasada en la palabra es un modo de resistencia, de construir identidad, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Y me ha pasado algo similar. Y yo lo que veo es que las mujeres transmitimos a las mujeres, porque a lo mejor son Sí, las hijas mujeres las más interesadas en conocer la historia y después en transmitirla, ¿no? sí, La hay historia algo muy familiar. fuerte ahí de mujer a mujer, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho de Hélène Cixous que dice, um, lo que hablamos las mujeres cuando nadie nos escucha para corregirnos. Ah, qué lindo, Un poco esa vida qué lindo, familiar, ¿no? Porque qué claro, lindo. no es tampoco la historia grande, son los detalles familiares, lo que se come, lo que se canta, lo que se cuenta, los amores y desamores y los problemas de las distintas generaciones, lo que se va transmitiendo. Es como una historia menor, ¿no? Menor entre Ujú. comillas, muy pequeña, pero que sostiene en su afectividad los grandes episodios. Y luego también hay algo que yo lo he traspasado de ahí a la literatura en el sentido de buscar en las escritoras que estuvieron en generaciones anteriores, escritoras que muchas veces han sido olvidadas, buscar ahí una genealogía. Ajá. Y a eso te estás dedicando también ahora, con la Sí, edición eso es de algo. escrituras. Sí, Sí. dirigimos con 2 mujeres, una de ellas es una de mis hijas y la otra es una exalumna, pero son mujeres jóvenes y ellas son sub 40 y yo sub 70, y hacemos esa colección de narradoras argentinas donde rescatamos obras de escritoras interesantísimas de Ajá. nuestra literatura, pero algunas de ellas totalmente olvidadas. Lo que pasa, por supuesto que es una gota de agua en el océano, porque hacemos, no sé, un libro al año, una cosa muy poquito, ¿no? Muy poquito. Ujú. Pero hace ya más de 10 años que estamos, 11 años que estamos con esa colección. Y ya no es tan poquito entonces, ya sumaron unos cuantos Un poquito más, ejemplares, sí. claro. Así es. Y también esto aparece en la voz de algunos de tus personajes, ¿no? De Sí, tus personajes sí. femeninos
que cuentan un poco sus historias y también la historia de todos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Julieta y a Julia de Lengua Madre, me refiero a Rosa Mamani de Veladura, ¿no? Sí, sí, porque yo creo que también en algún momento, en algún lugar puse contar la historia de una es contar la historia de todas, me parece que en un poema, ya no me acuerdo. Porque sí, esto que vos traes, ¿no? Porque es a la vez lo personal y lo público, lo íntimo, lo privado, bueno, es una cuestión que va mucho desde lo menor a lo menor en el sentido de lo más próximo, lo más pequeño, sí, a lo macro, ¿no? Va y viene todo el tiempo. Y eso también es un modo de resistir, ¿no? Eso también me parece... Hablabas hace un momento de los personajes. Hace unos días leí, estoy tomando unas conversaciones, unas clases de conversación en italiano para mejorarlo, y estuve leyendo en italiano unas entrevistas y escuchando de una escritora que se llama Dacia Maraini, y ella dice, le preguntan algo acerca de los personajes, y ella dice, lo que distingue a mis personajes es el coraje. Me encantó eso, porque digo, bueno, eso también es resistencia. Y sentí una cierta identificación porque en varios de mis cuentos o novelas hay algún personaje que rompe alguna barrera, ¿no? Que se anima a hacer algo. No siempre, no en todas partes, pero en muchas partes aparece alguien que se anima con una cuota de coraje, ¿no? Ya sea con la palabra, como los que nombraba recién, como en sus actos, como en el caso de Eva Mondino, de la mujer en cuestión. Así es, claro, ¿no? Así es, sí. Sí, bueno, vayan tomando nota, los que nos escuchan de los títulos, los personajes, así después no se los pierdan. Sí. Digo, a veces nuestra complejidad cultural, ¿no? También esto de conservar las historias de la vida cotidiana, ¿no? Porque nuestra realidad es compleja culturalmente, con los inmigrantes, con las mezclas familiares. Por supuesto. Y eso es lo interesante. A mí me parece que la condición humana central, digamos, es el mestizaje. A veces es sanguíneo, racial, digamos, pero si no lo es, siempre es un mestizaje cultural. O sea, por ejemplo, yo vengo por ambas partes del Piamonte, de familias piamontesas, pero yo me considero una mestiza cultural. Bueno, me he criado acá, he bebido, bueno, conocimientos y formas de vida con amigos, con conocidos, con alumnos, con lugares que uno visita. Es imposible no ser mestizo en nuestra condición de ciudadanía, ¿no? Si aprendiéramos eso un poco más, si lo captáramos un poco más socialmente, bueno, quizá comprenderíamos mejor nuestra identidad. La riqueza que aporta toda esa variedad cultural, ¿no? Que nos integra en cada uno de nosotros. Justamente, vos sabés que nuestro país tiene una literatura muy rica y por eso también es difícil hacerse un lugar en la literatura argentina, porque se escribe mucho, se escribe bien, se escribe diverso, pero todo eso, y lo mismo pasa con la música y con la pintura y con el teatro, y todo eso tiene que ver con la diversidad cultural de nuestro país. O sea, es esas múltiples vertientes las que hacen la riqueza, ¿no? Qué bueno poder reconocerse de esa manera, ¿no? Y conocerse y aceptarse, sin sentir que uno se crea superior por eso, sino al contrario, se siente rico, una riqueza muy particular y muy
muy íntima Claro, al mismo tiempo. cuando uno ve la cantidad de influencias, si uno toma, por ejemplo, el tango, bueno, por decir algo, ¿no? La influencia Ujú, negra que tiene el tango, la influencia criolla que tiene, la influencia de las músicas indígenas, la influencia migratoria, bueno, de italianos, españoles y demás, bueno, es ujú. para tomar un ejemplo, ¿no? Nuestro país tiene eso y nosotros tenemos que, me parece que tenemos que aprender a, 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 A a recibir disfrutarlo esa quizás. herencia maravillosa, ¿no? Ujú. Y disfrutar de eso, sí, y no querer ser Sí, lo que no somos, así porque es. sí, porque a veces nos lo proponemos desde nuestras propias historias y desde nuestra propia lengua, querer Sí, usarla de otra manera y no ser quienes somos, ¿no? Eh, así es. y en esto de mujeres que trabajan por la resistencia cultural, aparece en los años 80 en Córdoba el CEDILIG y vos ahí entre esas Sí, mujeres trabajás. bueno, ese dirige, Eran sí, mujeres ese dirige también, ¿no? quiso, ¿cómo? ¿Eran mujeres todas las fundadoras del CEDILIG? Sí, la fundadora sí, pero pronto entró Mariano Medina, en un tiempo Menos era él mal. solo y después ya otros varones, sí. En el Ajá, origen sí, mujeres, sí, mujeres. Eh, mujeres y de algún modo atravesadas por la docencia todas, ¿no? Por ajá. distintas formas de docencia. El CEDILIG fue mi casa de formación, o sea, en todo lo que tiene que ver con la zona libros e infancia, con la construcción de lectores, o sea, yo ya tenía formación literaria y no formación en literatura para niños, ninguna, toda la hice ahí. Y sí tenía formación literaria, tenía estudios de letras y demás, pero el CEDILIG fue una casa de aprendizaje, una matriz de aprendizaje tan fuerte, porque no es solo los asuntos, sino el modo en que trabajábamos. Bueno, yo digo, lo hablo en pasado porque yo estuve hasta el año 95, aunque siempre seguí ligada a la institución y siempre con mucho afecto a la institución y a mis compañeras de entonces y otros que han venido. La siento una casa mía, ¿no? Bien, Quiero decir, la forma de trabajo, de gestionar, la construcción colectiva de saberes, la elaboración de los proyectos, el sostén, cómo sostener cooperativamente una institución para hacer lo que creíamos que valía la pena hacer. Tuvo, sobre todo en los años 80, tuvo mucho de militancia. claro. Mucho digamos, como una de resistencia cultural, ¿no? De militancia por el libro, de militancia por la construcción de lectores, eh, bueno, eso dejó una marca que no se fue ya, que no se Claro. fue. Bueno, vamos a aclarar para quienes no saben, nosotros Sí, tenemos entre la gente que frecuenta la biblioteca muchos estudiantes, estudiantes de profesorado, muchos sí, jóvenes. Así que les claro, contamos que el CEDILIG es Centro de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, sí. fundado en Córdoba en los años 83, por ahí, ¿no? Después de la dictadura. Claro, en fines del 83, 84. Yo ingresé en el 84. Sí, terminada la dictadura y se corresponde para la gente muy joven con una serie de centros e instituciones que surgieron los primeros años post dictadura, surgieron en distintos lugares del país, ¿no? En Buenos Aires, bueno, Alija, en Tucumán, en Neuquén, bueno, en muchos lugares, eh, como modos de resistencia y de reconstrucción de algo que había sido arrasado, que era el lugar del libro y la literatura en la escuela. Claro, en la Entonces, escuela. claro, fue eso y fueron los años, los 80, los años diría de construcción del campo de literatura infantil, porque si bien
había una literatura infantil previa, digamos, y nombres muy importantes, como, bueno, Marielena Walsh, como Javier Villafañe, como Silvia Poletti, etcétera. Pero en los años 80 se construye, me parece, la literatura infantil como campo de estudio, empieza a haber revistas especializadas, gente que empieza a trabajar de modo la crítica, digamos, a crecer un poco los autores, el espacio editorial. Tímidamente, digamos, son los años de construcción del campo, ¿no? Claro, claro. Que fueron años donde la literatura infantil y juvenil empieza a andar por otros carriles, por otros caminos, ¿no? Deja de ser la literatura para enseñar o para dejar mensajes bondadosos y pasa a integrar otro campo y entra el humor y entra a desacomodar. Sí, a nosotros era una premisa sumamente fuerte digamos, por eso esto de que la literatura infantil era o debía ser literatura y no un instrumento para enseñar ciertas cuestiones prácticas, utilitarias, digamos, no ser subsidiaria como un instrumento pedagógico, digamos, ¿no? Claro, claro. Tan utilizada hasta el momento. Claro que es una cuestión que, si bien ha cambiado muchísimo, siempre esa cuestión de la instrumentación y del utilitarismo de la literatura, en esta zona de lectores en formación, siempre está al acecho, ¿no? Siempre está al acecho de nuevas maneras, de maneras más sofisticadas o con nuevas preocupaciones. Entonces siempre hay que, yo personalmente siento que siempre es importante que no perder el eje, digamos, volver una y otra vez a la condición de literatura. Bien. ¿Y qué sería la condición de literatura? Sería, digamos, estaríamos hablando de libros o de arte, ¿no es cierto? De libros que no se dejen, no se vuelvan serviles, y que tengan la posibilidad de escapar metafóricamente y de tener las suficientes capas de lectura, la suficiente densidad de lectura, como para no ser sometidos al servilismo, ¿no? De una idea o de una... Eso sería un poco, digamos, ¿no? Esas capas de lectura son las que también al lector le están ofreciendo resistencia. Estamos hablando ahora de otro tipo de resistencia. Por supuesto. Ahí entra algo muy interesante, esto que me decís, para mí, porque cuando uno escribe, ya no importa si para chicos, para grandes, para quien sea, la escritura misma, la materia de escritura, si la cosa va bien, ofrece resistencia. O sea, porque se trata de extraerle a la lengua las potencialidades que la lengua no ofrece así como así alegremente, ¿no? Sino se trata de construir una lengua privada en la lengua de todos. O sea, cuando uno habla, uno mismo, ¿no? Digamos, mi relación con la lengua es muy distinta cuando estoy escribiendo a cuando estoy hablando como ahora y mucho más se diferencia cuando estoy en un habla, digamos, no formal como esta, sino en el habla cotidiana, en casa y demás. O sea, en la escritura uno lucha contra la lengua. Digamos, hay una lucha ahí para hacerle decir otra cosa, algo más de lo que habitualmente dice y de lo que cualquiera dice. Cualquiera, inclusive uno mismo, ¿no? Cualquiera en cualquier situación que no sea una situación de escritura. Porque claro, a veces nos olvidamos, pero la literatura trabaja con una materia que es un instrumento que usamos todos. A diferencia de la música o de la danza o de la pintura, etcétera, donde en la música es donde más se ve que hay que aprender, digamos, hay que trabajar con una materia que no todos
manejan, ¿no? Entonces, el músico incorpora un lenguaje que es propio de la música y desde ahí trabaja. El escritor tiene que trabajar con la lengua de todos, y está bueno que trabaje con la lengua de todos, pero bueno, el desafío es hacerle decir a la lengua de todos algo que vaya más allá, ¿no? Y más para que eso la decir lengua algo, resiste. es cómo decir ese algo, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Cómo decir ese algo que, digamos, siempre está, siempre la búsqueda tiene que ir por desvíos, incertidumbres? Hay muchas cosas en las que uno trabaja una lucha de resistencia cuando escribe. Una de ellas es con la lengua, porque, digamos, la lengua en el sentido de que muchas veces en el hablar común somos hablados por otros, digamos, congelamos ciertas formas de decir o hablamos según lo que escuchamos en los medios o en distintos otros, la palabra que circula, una palabra más automática, digamos, unas formas de hablar más automáticas. Entonces, contra eso se lucha cuando se escribe y hay una resistencia de la lengua para hacerle decir un poco más y otra cosa, ¿no? Pero también hay una lucha, o por lo menos yo lo siento fuertemente así, contra uno mismo, contra los preconceptos que uno tiene. Todos los tenemos, en mayor o menor medida, y un escritor trabaja contra sus prejuicios, contra sus preconceptos. O sea, entonces, a veces, digamos, esto se ve mucho si uno elige para contar un narrador que es muy diferente de uno mismo, de la persona que uno es. Elige contar desde un lugar, porque para contar, justo ahora estoy preparando un seminario para unos seminarios en Colombia, y estoy con eso, ¿no? Uno para contar tiene que salirse de uno y mirar desde otro ángulo. Así como un actor deja de ser él en el escenario para ser el personaje, y entonces lo que hace no es lo que haría él en la vida, sino lo que ese personaje hace. Así uno se desviste de uno, a la hora de escribir se vacía de uno para mirar desde un otro, desde un narrador, digamos, que no es uno mismo. Uno le entrega esa palabra a un otro y tras ese otro trata de mirar, trata de mirar la escena o la historia, ¿no? Entonces, ese otro tal vez piensa distinto de nosotros, de quien escribe me refiero, ¿no? Sí. Y entonces hay que poder correrse de ese preconcepto, porque no es, al narrar, no es que uno, porque el autoritarismo estaría dado, bueno, yo te cuento una historia acerca de cómo deben ser las cosas, pero no funciona así la literatura, no funciona así. La literatura no funciona como el deber ser, sino como una muestra de lo que es en la vida, de una posibilidad de ser. Este personaje es así, este tiene su verdad, todos tenemos nuestra pequeña verdad, eso muestra la literatura, cada personaje, tiene su verdad, aunque no acuerde con la nuestra. Y eso es muy difícil de manejar y de no caer, no pisar el palito de uno mismo, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, también en ese sentido podríamos decir que la literatura, cuando es de verdad, es muy democrática, porque no nos muestra un solo camino posible, una sola forma de vivir, de ser o de estar en el mundo, sino que, bueno, nos muestra formas que como lectores podemos tomar, rechazar, completar, digamos, porque también está eso, ¿no? A la hora de escribir, no hay que olvidar que el escritor tiene una mitad, que la otra mitad es del lector. Entonces, el lector tiene que poder entrar en el texto. Y esa sí que es una condición y una puerta que abre quien escribe. Quien escribe tiene que escribir de tal manera que haya una posibilidad de
connotación, de multiplicidad de sentidos, que el lector pueda tomar, elegir y recoger. Si es Bien. unidireccional, no hay posibilidades para el lector. Claro, vos decís en alguno de tus escritos que el escritor construye la voz de un narrador y que el lector, cuando lee, está escuchando la voz de ese narrador. Sí. Pero al mismo tiempo no le devela todos los misterios, tiene que dejar que el lector los encuentre, los busque, claro. encuentre. Y los va a encontrar también a partir de cierta pericia de quien cuenta, ciertos indicios, porque el lector tiene una diversidad de posibilidades, muchas, desconocemos cuántas, pero no son infinitas. Están, digamos, están ofrecidas de algún modo, a veces misterioso, por el texto mismo, ¿no? Y sí, esto que vos decís del narrador, nosotros nos olvidamos cuando leemos, digamos, a veces no tenemos presente que en realidad la escritura, la literatura, es un camino desde la imagen hacia la voz, porque es, digamos, quien escribe ve algo, va viendo algo y se lo cuenta al otro. Claro, nosotros no vemos lo que sucede en un libro. Bueno, en las imágenes sí, pero me refiero en el texto, lo que hacemos es oír un relato de alguien. Y con eso armar nosotros lo que vemos. Entonces, hay alguien que ve algo, un escritor ve una escena, la convierte en palabra al oído del otro, el otro la escucha y la vuelve a convertir en escena. A veces con diferencias de una a otra escena, ese sería un poco el camino. Bueno, que está dicho, qué bueno. Qué bárbaro. Es todo un trabajo intensísimo el del escritor, pero también el trabajo del lector. Muy absolutamente, intenso. Absolutamente. Y son trabajos, tanto el de uno como el de otro, no digamos, donde no interviene solo la conciencia, lo racional, la lógica, intervienen también otras cosas de nosotros que desconocemos, tanto para leer, tanto cuando leemos, como cuando escribimos, ¿no? A un punto que a veces, a veces me ha pasado leyendo algo que escribí en otro momento, decir, pero ¿cómo fue esto? ¿No? Porque los procesos de escritura, y también me ha pasado leyendo, no son procesos que uno maneja totalmente. Digamos, hay un oficio, hay un conocimiento, hay una racionalidad, pero no solo con eso se hace el texto, se hace con cosas que desconocemos de nosotros también. Que no son misteriosas, son simplemente, simplemente son, digamos, irracionales o subjetivas, no racionalizadas, digamos. Ajá. O sea que cuando el escritor escribe, también hay una búsqueda, o aunque no la intención no sea la búsqueda, sí, hay un encontrarse a sí mismo desde otros lugares, desde otras zonas. Para mí eso es central. Ajá. Para mí eso que decís es central. Escribir, cuando uno escribe, yo siento que cuando el camino es genuino, genuino, ¿qué quiere decir para mí? No sujeto a ningún interés que no sea el proceso de escritura misma. O sea, cuando uno escribe sin pensar en que si va a ser para chicos, si va a ser para grandes, si lo voy a editar, si no lo voy a editar, si me lo va a publicar fulano o mengano o perengano, si a los chicos les gustaría o no les gustaría. Cuando uno ingresa a ese universo, que es lo más placentero que tiene la escritura, ingresa a ese universo y se entrega a eso, a esa búsqueda, en realidad ese camino lo lleva también a algún lugar de uno mismo. Fuerte. Es muy fuerte. Claro, claro. Sí. Y también le pasa al lector esto. Yo también creo, cuando uno lee, sí.
mira, bueno, yo leo mucho, como ustedes también, y no te creas que cuando uno ya tiene mucho ejercicio de lectura, no te creas que todas las novelas que tomo me llevan así, me arrastran hacia el final sin que yo... Pero cuando aparece, o sea, uno va leyendo, pero de pronto lee algo y dice que no lo puede dejar, que está buscando el rato para seguir leyendo y que vive de maravilla en maravilla. Bueno, es también porque ahí ese otro encontró algo de sí que tiene que ver en algo conmigo, ¿no? Ujú. Me está llevando a pensar, ¿no? Esto es personal, en no querer terminar, no querer salir de una Sí, lectura, ¿no? Y no sí, encontrar la explicación de por qué, sí, demorarla, que lleve sí, tiempo, no quiero que se me termine, pero no solo sí, porque, ahora me estoy dando cuenta al escucharte, no es solo porque me gusta la obra, sino porque no exacto. quiero abandonarme a mí mismo, que estoy ahí, Sí, ¿no? Seguramente sí, hay algo de absolutamente. Coincido eso. absolutamente. Lo que pasa es que las obras que más nos gustan, los libros que más nos gustan, bueno, seguramente si nos gustan y nosotros somos lectores estarán bien escritos, pero no es solo por eso, es como vos decís, no es solo por eso que una novela se nos vuelve inolvidable o un cuento inolvidable, porque bueno, hay mucho que está muy bien escrito y no todos nos impactan no todos esos escritores o esas escrituras nos impactan de la misma manera. Hay algo, por eso un libro, por bueno que sea, no es para todos los lectores. Bueno, hay, digamos, hay una relación de dos ahí, es como un abrazo que uno hace con quien escribe, pero no, ese que es, digamos, uno como lector con el que escribe, o uno que escribe con un lector, pero en realidad es el lector con el que escribe, porque es el lector Ujú, el que se comunica con el que escribe y el que escribe no sabe a quién va, pero a ujú. veces esa comunicación permite unir dos personas, digamos, un autor y un lector, de diferentes siglos, de diferentes lenguas, de diferente condición de género, de diferentes procesos culturales, bueno, eso es maravilloso, eso lo ofrece la literatura de una manera Claro, que pocas cosas ofrecen, ¿no? Pocos claro. haceres. Es como una tercera cosa, ¿no? Está el escritor, el lector y la lectura, que Así es lo es, que así es. los, los va Todo eso a hacer unido, el encontrar. proceso, claro, ese proceso de lectura que el texto permite, porque es como soporte, porque digamos un texto, si uno no conoce una lengua, ¿qué es? Una serie de rayitas, es nada. Ujú. Pero en el proceso de lectura eso florece de un modo, hace un árbol, ¿no? Ajá. Porque hace que uno se imagine, eh, bueno, una vida, bueno, transite una lengua, se imagine una vida, unas escenas, un derrotero, un destino, no, permite muchísimas cosas. Esas patitas negras que son las letras, que bueno, que solo si estamos alfabetizados podemos acceder a eso, Podemos. ¿no? Pero bueno, en otras lenguas no, o sea, a mí me llegan mis libros chinos, por ejemplo, y yo ni siquiera sé en qué parte del libro están. La otra vez estaba guardándolos y no sabía si era, me costó reconocer por un libro si era Stefano o si era el país de Juan, porque no tengo cómo reconocer No hay eso. referente. Qué bárbaro, qué tremendo, Entonces, qué eso es tremendo. nada para mí, eso es nada. Claro, mejor ejemplo imposible. Ahora, cuando el lector es un niño, ¿no? Todo esto Sí, vale tanto para un para niño mí como sí. para un lector adulto. Y a Sí, veces se lo queremos ahorrar a los chicos y decimos, no, porque esto es claro. muy difícil, ¿no? No, a mí, Mm. mira, claro, y te agradezco la pregunta porque, o la conversación, porque lo que pasa es que yo creo que un escritor que se precie, lo he dicho otras veces,
va construyendo su lector, el lector que quiere para sí. No el lector real, no la cantidad de lectores, sino el tipo de lector que quiere para sí. Y yo quiero un lector que se pregunte, que se ponga en cuestión, por más niño que sea. Y me parece, digamos, eso sucede, yo tengo muchas vueltas de lectores y me siento orgullosa de los lectores de los que me voy enterando, porque, bueno, es un lector que se cuestiona, es un lector interesado, ¿no? Yo no quiero que se trague todo sin digerir, ¿no? No quisiera eso. Entonces, pero para que el lector se cuestione, yo al escribir también me tengo que poner en cuestión. Claro, bien, Eso, bien. hay una correspondencia en eso, ¿no? Bien. Estaba pensando en tus obras. A ver, podemos ver Gustavo nos puede mostrar el árbol de lilas, el anillo encantado, mostrarnos las tapas, a ver si puede. Bueno, porque está interesante ver los formatos en los que están editados. Por ejemplo, Sí. yo elegí en este caso el árbol de lilas, el anillo encantado, trenes, y La Durmiente, para que Gustavo nos muestre las tapas. Y en realidad están editados como en un formato infantil, pero Sí. no sé si entran en una categoría que podríamos llamar infantil, sino en la categoría literatura disfrutable, aprovechable, compleja para un niño y para un lector adulto, ¿no? Creo que lo podemos leer todos. A mí yo siento que yo ingresé, o sea, ahora tengo un lugar central en la literatura infantil, porque bueno, ha habido premios, el Andersen, el Trayectoria y todo, entonces todo eso me colocó en un lugar. Pero en realidad yo ingresé, yo veo así mi recorrido. Yo ingresé de un modo sesgado a la literatura infantil. O sea, yo tenía una experiencia de trabajo como lectora, como formadora de docentes, etcétera, en este campo, y a la vez escribía para adultos, bueno, no publicaba todavía, y empecé a escribir pequeñas historias, por ejemplo, las del Anillo Encantado y algunas otras que salieron en libros, bueno, son de los años 80, yo empecé a publicar en el 93. El Anillo Encantado salió en el 93. Y a lo mejor le interesa a la gente saber un poco cómo entró en la literatura infantil ese libro, que fue mi primer libro editado. Yo tenía unas historias pequeñas, breves, que había ido escribiendo en los años 80 sin pensar siquiera en alguna posibilidad de publicación, ni para grandes, ni para chicos, ni nada. Pero a comienzos de los 90, Canela era directora de colección de la editorial sudamericana en ese entonces. Sí, y entonces yo me animé, habían empezado a salir los bolsillitos, que era un cuento, y yo le mandé un cuento, y ella, se lo mandé por carta, eso también, bueno, le mando una carta con ese cuento, y ella me responde con una carta también, una cosa que hoy sería impensable, por correo, diciéndome que le gusta, pero que es muy breve, que necesitaría por lo menos uno más. Yo le mando varios para que ella elija uno, y entonces ella cuando los vea todos me dice que, bueno, que va a ser el primer libro de la colección Panflauta, en vez de salir en un bolsillito, el primer colección Panflauta, color negro era en esa época, que era para jóvenes lectores o algo así. Sí, más grandecito. O sea que es un libro que entró ahí, por la mirada de ella, digamos, porque yo se lo ofrecí, pero por la mirada de ella también. Si yo lo he dicho muchas veces, si esos cuentos más otros hubieran salido sin ilustraciones en un libro para adultos, una cantidad de cuentos
3 veces esas, por lo menos, o 4 o 5 veces esa cantidad de cuentos, y hubiera salido como un libro de microrelatos, tal vez hubiera circulado entre libros para adultos. Bueno, claro. esa zona, esa división es bastante resbaladiza. A veces depende, hay algo en los textos, a veces, o muchas veces, otras veces acompañados por una forma de editarlos, por la ilustración que también acompaña, por el tipo de tapas, de papel, de tipografía, todo eso influye. Salvo, creo yo, cuando estamos hablando de niños muy pequeños, de primerísimos lectores, ahí sí veo más específico, mucho más específico el receptor. Ajá. Pero si no, en esa zona del lector del Anillo Encantado, o de Huellas en la Arena, o de La Durmiente, bueno, por ejemplo, La Durmiente la leen y discuten en varios lugares donde, posgrados de género, por ejemplo. Bueno, sí, sí. Mira. Entonces, digamos, es bastante relativo eso, y por eso yo creo que no exista la literatura infantil, sino que es un campo, el del libro para niños, es una zona de edición también, ¿no? Una zona de lectura, de investigación, de edición, digamos, todo eso conforma, me parece a mí, esa franja. Claro que no todo lo que se publica para adultos podría leerlo un chico, un niño grande, o qué sé yo, no todo, pero hay mucha literatura que, bueno, y hemos visto libros publicados. Sí, sí, en esa zona que los franceses llaman literatura pasarela, que es como, bueno, una franja. Hay muchos libros que yo los veo editados para adultos. Por ejemplo, leí, me lo mandó la editorial en su momento, Este es el mar, de Mariana Enríquez. Una novela breve que salió en Random. Y le pregunté, bueno, me gustó mucho. Y está todo el tema del fanatismo por los ídolos, y una cuestión de fantasía, muy interesante. Y se lee muy rápido. Yo la veía súper ideal para un lector jovencito, un chico de 10 años, me parece que puede tragarse esa novela con mucho gusto y está muy bien escrita. Y le dije a la editora, le dije, y no pensaron en por qué en adultos. Dice, y me dijo lo siguiente: dudamos mucho si ponerla en juvenil o en adulto, o en infantil o en adultos. La pusimos en adultos porque es una autora muy reconocida en la literatura adulta. O sea que, claro, o sea que a veces intervienen factores, digamos que digo todo esto para decir que a veces hay factores que son externos a la escritura misma y que hacen a la cuestión. Lo que no quiere decir que no haya, sí, una cierta especificidad, pero es una especificidad bastante difusa, diría yo. Y acá entra, y con mucha fuerza, a pesar, la mano del mediador, que en este caso, muchísimo, si toma esta novela, claro, se la puede acercar a un lector más joven, para el que no fue destinada desde la edición, pero claro, sí, bueno, en un patrimonio de un mediador tranquilamente puede llegar. Exacto. ¿No? De hecho, yo he hecho eso muchísimo, he tenido muchos años grupos de niños y de adolescentes, de púberes, y bueno, por ejemplo, El Trino del Diablo, de Daniel Moyano, lo leíamos y estaba en ese momento. Ahora hay una edición de Comunicarte en una colección juvenil, pero en ese momento no, era de Losada, me parece, y bueno, los chicos lo devoraban, ¿no? O sea, claro, ahí está la mano del mediador. ¿Qué hacemos, no? Con claro, un libro, ¿qué llevamos? Y volviendo a la resistencia y al coraje y al riesgo, es muy interesante que ese mediador arriesgue.
nadie muere si un libro no funciona en un grupo. Bueno, uno lo lleva y bueno, lo comparte, se pregunta acerca de él. Si el libro aburre o no sé qué, bueno, se lleva otro. De eso está hecha la mediación también, ¿no? De eso está hecha la lectura. ¿Cuántas veces uno Claro, aborda un libro y así le es, aburre? Bueno, en por un supuesto. encuentro entre un mediador que hace que se encuentren un libro y un lector, puede pasar que el libro rebote, no gustó y no gustó, Por o te supuesto. apasione, depende. Y de todo eso está hecho el construirse como lector, de lo que a uno le gusta, lo que no, lo que... Es como un camino así un poco en un bosque, donde uno va encontrando cosas que quiere, que desecha, que guarda, eso, ¿no? Hay que aceptar el riesgo y aceptar la frustración también, no pasa Así nada. es. Así Esto es. de las zonas, así como el editor dudó cómo editarlo, o un Sí, mediador piensa, nos pasa también en las bibliotecas, ¿no? ¿Dónde vamos a ubicar, a poner un claro, libro, en qué lugar, ¿no? Hay claro. una expresión tuya que me gustó mucho, que dice que publicar un gesto tan potente de poner un libro entre libros. Claro, sí, sí. Claro, Es muy porque fuerte. también cuando hablamos de riesgo, yo creo que y de coraje, me gustaría tomar esas dos cosas, porque un Bien. buen editor toma riesgos, un buen escritor toma riesgos. No repite una fórmula, a ver, esto funciona, un escritor, esto funciona, esto ya lo hice, va bien, hago de nuevo, de nuevo, de nuevo, hasta el infinito. Bueno, un buen escritor toma riesgos, y los riesgos que son un trabajo consigo mismo, digamos, en los procesos de escritura, un trabajo de no repetición de uno mismo. No repetición de uno mismo y no repetición de lo que otros hacen, porque también se ve a veces que, bueno, algo funcionó, alguien escribió un libro que funcionó bien, o ya sea porque se vendió bien, ya sea porque la escritura ha estado muy bien, ya sea porque tiene las dos cosas, calidad, venta, todo, pero eso no quiere decir que eso mismo, repetido por otros de distintas maneras, funcione, no sé, digamos, Ya el por ser que, repetición no debe funcionar. claro, claro, claro. Entonces, eh, hace falta, digamos, coraje y hace falta resistencia y hace falta, digamos, esos procesos internos en quien escribe, en quien hace la mediación. eh, ¿Qué es lo que llevo yo? ¿Llevo lo que todos dicen que funciona o llevo esto que a mí me parece, me gusta, me desafía, me inquieta? Lo llevo aunque me traiga problemas a ver qué pasa con este libro en este grupo. Bueno, ¿hago eso o hago lo que todos hacen y repito o como maestro, por ejemplo, me descomprometo porque el año pasado me funcionó tal libro, entonces este año también, o porque fulanita y menganita lo usan, entonces bueno, yo también, sin pasar por un lugar crítico. Y el editor también, un editor que se precie, toma riesgos con lo que El hace, librero ¿no? también, el Y el buen librero. librero, claro, porque también un librero que hace, ¿cómo arma su fondo editorial? Pone los libros que son masivos y uno se contenta con eso, o quiere una diversidad. Acá aparece otra cosa que a mí me parece sumamente importante, tanto cuando uno media, cuando se está en una biblioteca, cuando se está en el aula, como, bueno, en toda la formación de lectura y toda la formación cultural, es la diversidad, calidad y diversidad, porque, digamos, no discurso único, no libro único. Muchas veces me han preguntado acerca de libros, bueno, por ejemplo, cuando estaba en gran auge la saga de Harry Potter o de otros, no se trata de que esté bien o mal contado, bueno o no. El tema es que un buen libro, o cuando uno tiene un lector
que es un lector que está fijado en un libro, bueno, lo que hace uno como mediador es también ofrecerle otras cosas para que ese universo se diversifique, ¿no? Claro, Para que no claro. sea una lectura nada más que adictiva, aunque esa entrada puede ser muy importante, esa entrada al mundo de los libros. Pero bueno, uno ¿qué hace? Le ofrece también otras cosas, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y ahí De, está de la pasión, ¿no? claro, La pasión claro. está en eso, en correr el riesgo, en, bueno, en poder tropezar, en ver qué va a pasar, porque uno Sí, no en la sabe qué va a pasar. incertidumbre, en esa incertidumbre, ¿no? Claro. Navegar en esa incertidumbre, ¿no? Y además también pensar, o por lo menos yo he sentido eso, que un buen libro siempre nos lleva a otros libros. Porque yo leo un autor, leo un libro y veo otras cosas que escribió ese autor, veo otras cosas que editó esa editorial, o que están en esa colección, o en esa zona literaria. Bueno, un libro abre a otros libros, ¿no? Y Claro entonces que sí. eso me parece súper interesante. Ujú. Es ampliar ir rompiendo la resistencia de los límites de Así cada es, uno y así es. Porque además cada camino lector es único, digamos, y se hace así, ¿no? Bueno, ensayo, error, azar, recomendación, bueno, uno como yo hoy todavía tengo 66 años y no sé cuántos años de lectora tengo, casi como los años de edad. de Sin edad. embargo, digamos, tengo, por ejemplo, en las redes, de pronto alguien dice que leyó un libro que le gustó, ya me lo anoto, busco, veo si está, bueno, entonces siempre estoy atenta a buscar, tengo amigos o amigas con los que nos intercambiamos, leí tal libro, seguramente la mayoría de los lectores también lo hace, leí tal libro, te va a gustar, no te va a gustar, tal cosa y tal otra. Bueno, uno de esas recomendaciones, de casualidades, de ir a la librería y ver, digamos, un título o un autor nuevo, de todo eso se construye un lector. Nosotros, los que somos lectores, ¿cómo diría? O sea, el bibliotecario, el maestro, el mediador en general, el escritor, el editor, somos lectores que nos arrogamos el derecho, que estamos en un lugar, el derecho de recomendar a otros lecturas, ¿no? Entonces, Ujú. eso es muy interesante que nosotros tengamos una diversidad de lectura grande, digamos, amplia, para, porque esa diversidad o parte de esa diversidad llega a esos lectores en formación, para que no sean lectores de un solo libro o de un solo género, sino, digamos, o en todo caso si lo son, que lo sean después de haber visto una diversidad. Claro, después de haber probado. Exacto. Es muy, muy interesante el trabajo del mediador y esto Súper. que vos decías de la recomendación, a veces uno no recomienda por la propia experiencia, sino por la experiencia de otro lector que vino y le hizo Sí, un comentario y entonces claro. uno se lo transmite a otro lector. Y Sí, está siempre sí, intermediando entre los libros y aún así entre los mismos lectores, sí, ¿no? sí, Pero tenemos un absolutamente. problema a vencer para todo esto que es el señor mercado. Así es, pero al señor, digamos, el mercado está porque, digamos, vivimos en un sistema, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, vivimos en un sistema capitalista, entonces el libro en nuestras sociedades es una mercancía, es varias cosas, es un producto de la subjetividad humana, pero es una mercancía, entonces es también una mercancía, como un zapato, como un pan, bueno, con distintos valores, digamos, pero quiero decir, es un objeto que se fabrica, se compra, se vende, etcétera, ¿no? Hay algo, hay algo interesante en esto, que es que la literatura se diferencia de otras artes, es más democrática en algún sentido la adquisición, porque claro, uno nunca accede
al original. Uno accede a una de las tantas copias que se hacen de un libro, ¿verdad? A diferencia de las artes plásticas, por ejemplo, o lo que puede suceder en la música, un concierto. Bueno, hay cada forma artística tiene sus más y sus menos, pero en el caso de la literatura, uno compra un objeto que se reprodujo muchas veces, 1000, 2000, 10.000, no sé lo que fuere. Entonces, bueno, quien edita un libro, obviamente, quiere venderlo. Por supuesto que hay distintas posturas al respecto, ¿no? En el sentido de que, bueno, a lo mejor un editor, sí, todos quieren vender, pero un editor se conforma con vender una cantidad más reducida, pero editar una cierta calidad de literatura. Otro a lo mejor no le importa tanto lo que produce, sino que, digamos, le importa el éxito de ventas, y entonces, bueno, eso, ahí también es interesante la diversidad, porque si, digamos, si tenemos solo las editoriales concentradas, yo lo digo desde un lugar, yo tengo obras editadas en grandes grupos editoriales, o en dos grandes grupos editoriales, y otras en editoriales pequeñas. Pero digamos, si solo hubiera grandes grupos editoriales y desaparecieran las pequeñas editoriales o las editoriales más intermedias o chicas, que en Argentina por fortuna hay una cantidad y que editan en general cosas de mucha calidad, muchas de ellas, perderíamos diversidad, porque a los grandes grupos, la concentración es no solamente una concentración de dinero, es concentración de dinero, concentración de autores, concentración de títulos. Entonces, solo lo que funciona mucho es lo que se editaría, ¿no? Y no lo que a lo mejor, y bueno, la literatura está hecha de libros que venden 10.000 ejemplares o 20 o no sé cuántos, a libros que venden 500 ejemplares. Y hay escritores que son centrales y a lo mejor tienen una obra que tiene ediciones pequeñas, pero son referentes y necesarios para nuestra literatura, ¿no? Entonces, el tema del mercado, yo creo que en un sistema capitalista como el nuestro, lo único que contrarresta el mercado es la formación de lectores. Porque cuesta lo mismo hacer un libro, o sea, el libro por sí mismo puede tener cualquier cosa adentro. Puede ser una porquería. Nosotros estamos acostumbrados a idealizar el libro como objeto, pero puede haber una porquería ahí adentro. Entonces, cuesta lo mismo editar una porquería que editar una obra maestra. Pero, ¿de qué depende eso? De lo que demanda el lector. De la calidad lectora de una sociedad depende el enriquecimiento de su literatura. Y entonces esa rueda de mercado que puede ser viciosa, se convierte en virtuosa si crece la cantidad de lectores y crece la calidad de lectores que demandan un tipo de literatura que las editoriales van a hacer, porque si tienen lectores... Si venden, claro, si venden, claro, producen. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y acá estamos llegando a un territorio complicado, que es el de la formación de lectores en la escuela y el mercado, y todo esto que venimos hablando, ¿no? Cuando hablamos de formación de lectores y de niños que leen, ¿no? Y bueno, a ver lo que ves. Yo tengo, yo tengo un corazón muy, muy empático con los maestros, muy fuerte, porque yo he dado clases, no en primaria, pero he dado muchos años en secundaria y en profesorados, y porque he trabajado mucho en la formación de maestros y porque he ido a muchísimas escuelas de todos los lugares. Y por supuesto, hay distintas calidades en la formación de maestros en nuestro país, distintas realidades también, y se le pide todo a un maestro, se le pide también que sea un gran formador de lectura, y se le piden muchas otras cosas, y bueno, eso no tiene ni el tiempo ni la remuneración a veces que uno que haría falta. Yo siempre he pensado que
digamos, el Estado o las instituciones, digamos, el Estado en sus escuelas públicas de gestión pública o las escuelas públicas de gestión privada, tengan un espacio de formación lectora de esos maestros inserto en el mismo programa de trabajo con horas pagas, digamos. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería realmente lo ideal. De todas maneras, he visto de todo en las escuelas, como si hay una gestión que digamos, que considere la formación de lectores como una cuestión central en la formación de los niños y de los jóvenes, bueno, hay escuelas que forman a sus maestros o les permiten que se formen, o maestros que se forman, y hay otras que a lo mejor ante esa dificultad de que lo hagan todos, porque bueno, también un maestro puede ser que no le guste tanto esta zona que prefiera las ciencias biológicas, que prefiera las ciencias sociales, que prefiera las matemáticas, etcétera, porque también le estamos pidiendo todo al maestro. Entonces, algunas instituciones, y eso me parece a mí muy interesante, algunas escuelas que he visto han elegido a un maestro o el maestro se ha propuesto uno o dos, y esos han sido los formadores o son los formadores de lectura de esa institución. Entonces, ese maestro tiene todo el tiempo para eso. Se dedica solo a eso y los cursos pasan por ese espacio que se ha generado o sea, una escuela que saca a un maestro del aula y lo convierte en formador, en maestro de lectura, digamos, o en constructor de espacios de lectura en la institución. Y entonces, bueno, una vez a la semana o qué sé yo, en distintos horarios, van pasando por él los distintos grupos de la escuela. Y ese maestro, en las situaciones en las que he visto, se forma mucho, primero porque le gusta mucho y por eso se ha propuesto. Segundo, porque la institución le da vía libre para capacitaciones y demás, y lo apoya. Y tercero, porque está dedicado exclusivamente a eso y está liberado de otras cuestiones de la escuela. Entonces, bueno, hay muchas maneras de resolver eso, ¿no? Hay muchas maneras, pero... Hay un lugar en la escuela que es la biblioteca, y el bibliotecario escolar, que es el que puede asumir, por ahí no está como su actividad exclusiva, pero sí puede asumir, digamos, yo digo, llevar la bandera, ir el abanderado de la lectura de la escuela, claro, el que y acá también, ese rol. Y acá también podemos... He sido bibliotecaria escolar y sé que es un lugar importantísimo ese para hacerlo. Súper importante, y ahí también podríamos aprovechar para decir que hay una carencia de cargos de bibliotecarios escolares en las escuelas de nuestro país, y eso sería muy importante, que creciera la presencia, digamos, el cargo de bibliotecario escolar en todas las escuelas, ¿no? Porque una biblioteca donde no hay un bibliotecario es un lugar que decae y se muere. En cambio, el bibliotecario es el motor de ese necesita un trabajo permanente. Claro, y ahí también decir que, bueno, yo he andado por muchos lugares del país y también las diferencias, ¿no? Entre, a veces, desde los lugares más poblados, las ciudades grandes, no se ve la cantidad de dificultades que hay en lugares pequeños, distantes de otros lugares. Yo he estado en poblaciones donde de pronto la librería más cercana está a 400 kilómetros bueno, la importancia que tiene en un lugar así, una biblioteca, ¿no? Claro. Bueno, esto ya depende de las políticas públicas, de los planes nacionales de lectura, que los ha habido muy buenos, que ahora tenemos esperanzas también de que mueva todo esto, Así ¿no? es, y el trabajo, la recuperación y el crecimiento del trabajo de CONAVIP, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Muchas también por hacer, ¿no? Bueno, uno habla desde un lugar
bueno, cómodo en ese sentido, porque no es uno el que está haciendo gestión, solo manifestando algunas ideas, ¿no? Proponiendo. Sí, Bueno, las políticas públicas son fundamentales porque son las que además van a proveer los recursos que hacen falta para llegar a todos esos lugares. sí, Mira, ahí desde sabe, Tierra del bueno, no nos Fuego nos están diciendo desde Tierra del Fuego en este momento que las bibliotecas escolares trabajan en ese sentido. claro, claro. En esos lugares, bueno, en los lugares también de frío, la importancia de la biblioteca con sus libros y como un espacio de trabajo, de permanencia de los chicos. Bueno, hay mucho hecho y hay mucho, mucho por hacer. Pero hay Bueno, estamos con... que mantenerse atento porque estábamos hablando del mercado y el mercado a veces es un diablo que mete la cola ahí en la Por supuesto. escuela y bueno, Sí, por supuesto. nos Por eso, hace, sí, sí, por eso me parece tan importante, yo cuando he estado con maestros o profesores y preguntan acerca de qué llevar, cómo formarse, yo digo, bueno, creo que lo más importante para un maestro, y bueno, también podríamos decirlo para un bibliotecario, pero pensando sobre todo, porque el bibliotecario probablemente ya viene como en una zona ya puramente de libros, pero el maestro con sus demandas diversas, digamos, diversas, eh, muchísimas. lo más importante me parece un empoderamiento consciente, en el sentido de sentir el maestro, que él es central para ese grupo de chicos o de jóvenes con los que va a transitar un año o 2 años, un tiempo, y entonces que lo que recibe de la afuera, ya sea promotores, editores, autores, como yo misma puedo ir a conversar, o bibliotecas, otros, que nunca pase a su grupo sin someterlo al crisol de lo más personal, ¿no? A una revisión, evaluación, no sé cómo llamarle, a una lectura atenta para saber si es verdaderamente eso lo que quiere acercar a otros o lo que quiere transmitir. Cuando hablo de eso, hablo no solo de libros, de ideas, porque todos van o vamos sobre los maestros, hace tal cosa, hace tal otra, esta no conviene, esta corresponde, esto es correcto, ahora viene esta teoría, mañana viene otra. Bueno, y el maestro es el que está ahí en la trinchera del aula, ¿no? Entonces, que la generación de una conciencia en o el fortalecimiento en el maestro, de una conciencia del valor que tiene su palabra y su concepción del mundo, de la literatura y demás, frente a su grupo, Claro. ¿no? Y la atención a esta diversidad de la que veníamos hablando al Así principio de es, la charla, así ¿no? es, así Y es, no sí. tender a la uniformidad, sino Exacto, poder atender a exacto, la diversidad, ¿no? A la diversidad exacto, de gustos de porque lectores y de intereses lectores también, entre tantas otras cosas. claro, y además porque, bueno, el maestro es es apetecible para el mundo editorial, para los Claro, autores, es apetecible porque si un maestro le gusta un libro mío, lo va a incluir, lo va a llevar, lo va a comprar, lo va a hacer comprar muchas veces, no digo siempre, pero y entonces, cuidado con eso, ¿no? Cuidado, usar bien ese poder que tiene el maestro. Que no porque venga la Tere Andrueto a decirle que esto está bien, que este libro es el que hay que utilizar, ellos vayan a utilizarlo, porque yo claro. puedo tener intereses escondidos, digamos, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, claro. eso es muy importante. Cuando hablabas del trabajo de la escritura y de las resistencias de la lengua, y yo ahora lo estoy vinculando con esto que estamos hablando también, porque ¿qué pasa, te pregunto, ¿no? Cuando esa lengua singular
que cuenta historias singulares, pero con una lengua singular, tiene que editarse para que sea leída por todos, y se pretende cierta uniformidad, neutralidad en el lenguaje, ¿no? Claro. ¿Qué le pasa al Bueno, escritor sí, a eso? yo nunca he aceptado eso porque para mí la gracia de escribir está en otro lugar y siempre he cuidado mucho mi deseo, porque hay una frase que a mí me gusta, que es de Carlos Bresson, que dice que si uno hace demasiado tiempo, él dice la mano izquierda, si uno hace demasiado tiempo con la mano, si uno cría demasiado tiempo con la mano izquierda, después ya no sabe hacerlo, ya no puede hacerlo con la otra mano. Bueno, podemos cambiar izquierda por derecha, no importa. El tema es que si uno hace, él dice, para crear hay que creer. Para crear hay que creer en lo que uno está haciendo. Entonces, eso que está muy unido al deseo, yo lo he cuidado mucho, por eso siempre me he ocupado de vivir de otra cosa, que ha sido la docencia, de eso he vivido, talleres, clases y demás, para que mi escritura estuviera liberada de toda esa condición. Después llegó un tiempo en que, bueno, yo hoy tengo tengo un ingreso de derechos de autor, pero ha sido cuando yo ya tenía muchos años y demás. Nunca me ha preocupado eso, siempre lo he sentido como un recreo de mí, de otras cosas mías. Entonces, pero es porque he querido cuidar el deseo, porque también he visto personas, o me han contado incluso personas, que malversaron ese deseo en el sentido de empezar a hacer a demanda lo que otros, la demanda puede ser autodemanda también, ¿no? Sí. Lo que otros o una parte de sí le reclamaba por productiva, y han ido perdiendo el deseo de escritura. Y eso es algo que no se compra en ninguna parte, que claro, no se consigue en ninguna parte con ningún dinero. Claro. Es haber vendido su lengua, su herramienta de escritura. Claro, bueno, claro, y volviendo, me corrí un poco de esto que vos me decís. Sí, entonces yo nunca, para mí la escritura no transita por una lengua neutra, digamos, sino por una lengua singular, singularísima. Y eso, bueno, en algún momento me decían que mi escritura era muy argentina, y claro, sí, era muy argentina. Y yo he podido rechazar en momentos en que no era muy reconocida, renunciar, que no es algo que a uno le encante, pero renunciar a la publicación, por ejemplo, a una publicación en otro lugar, porque me pedían un castellano español en este caso, ¿no? Sí. O por ejemplo, muy recientemente, mi libro Clara, nuestro libro, el de Martina Trachi, mío, Clara y el hombre en la ventana, que editó Limonero, ese libro se había vendido a China, ya estaba hecho el contrato y todo, y de pronto, no sé bien qué habrán leído antes los chinos cuando decidieron comprarlo, pero de pronto, en el proceso de traducción, qué sé yo, me avisan a través de la agencia y después a mí, que en China en los libros para lectores en formación no se permite hablar de homosexualidad. En el libro hay una pequeña, el hombre del libro le dice a la niña que no tuvo coraje de seguir un amor y es otro varón, ¿no? Lo tratamos con total sutileza, después la ilustradora trabajó hay un cuadrito como si fuera una fotografía donde se ve que son dos varones. Bueno, y entonces me pedían que lo cambiara por una mujer, pero no, porque el libro pierde se cae a mi juicio, ¿no? Es otra historia. Entonces denunciamos, rompimos el contrato y bueno, eso. Sí, claro, uno tiene que saber que eso es parte de la escritura. Eso es parte de la escritura. Bueno, es resistencia así también. Así como, claro, así es. Y no muere nadie, habrá otro libro, habrá otra persona otro país donde sí se lee así como está, como que de hecho ha salido en otras lenguas, ha salido en italiano, en
en Brasil, bueno, pero bueno, por eso digo, otra vez, un libro no es para todos los lectores, porque si no sería algo uniforme, que, bueno, sin singularidad. Bueno, cada libro encuentra su lector. ¿Quién es que dijo? Laura era la que dijo eso, me parece. Sí, creo que sí. Qué fantástico, todo esto, qué fantástico. Y ni te cuento cuando hablamos de poesía. Más ¿no? aún todavía. Más aún. Bueno, hablemos Más un aún. poco de poesía, que ¿Cómo se nos no? va a acabar el tiempo y no llegamos a la poesía. ¿Y qué querés qué te gustaría Bueno, no sé, me gustaría que por ahí que en tu trabajo como de escritora, tu trabajo con la lengua, con el lenguaje, entre narrar una historia y escribir poesía, ¿qué es lo que sucede? Yo por ahí leí que vos decías que detrás de un poema siempre hay alguna historia narrada, ¿no? Que siempre se narra algo. Sí, no solo detrás de un poema. Yo creo, esto es algo personal, asumo, bueno, todo es personal lo que estoy diciendo acá, pero el relato está debajo de todo. Está debajo del teatro, está debajo del cine, o debajo, arriba. Está debajo de una pintura. Está aún de la pintura abstracta. Está debajo del poema. Hay un núcleo narrativo que está en la condición humana todo el tiempo, y ese núcleo narrativo deviene formas distintas de expresión. Pero yo creo que el relato es el sustrato de todo. Sí hay poetas o personas que escriben poesía que tienden más a un poema relato, a lo que se llama el poema relato. Yo misma, yo tengo tendencia a ese tipo de poemas, o sea que ahí el relato se ve más fuerte que en otros poetas que son, por ejemplo, en alguien que escriba un haiku. Pero igual se puede detectar una base narrativa ahí, ¿no? Entonces, en mi caso, muy fuerte, porque, bueno, sí, me llama el poema relato, por eso me gusta tanto Cesare Pavese, y también me interesan, aunque combinado con otras cosas, la poesía sesentista, por ejemplo, aunque atravesada por una cuestión emotiva que la poesía sesentista no tenía mucho. O sea, me interesa ese relato, claro, que es distinto que el relato que el relato en un cuento, porque claro, es un relato, pero que alcanza en el poema, tiene que alcanzar un grado de condensación muy alto, mucho más alto que en la prosa, y un ritmo, un tono, y a mí personalmente me gusta mucho la rima interna, no una rima franca, sino una rima más sutil, más escondida adentro del verso. Después puedo decirle al público con respecto a Maca, por ejemplo, ¿no? Donde se ve eso, ¿no? Y el corte de verso, ¿no? Donde corta, por ejemplo, yo en mis poesías muchas veces hay lo que se llama un encabalgamiento, que es cuando el corte de verso termina, no donde termina la frase termina a mitad del renglón siguiente, ¿no? Si yo digo, porque mi padre que llega del trabajo se ha soltado, cosa extraña, la corbata. Trabajo, soltado, hay una rima ahí, suave, muy suave. Sí, sí. ¿No? Cosa extraña, la corbata. Extraña y corbata también. Es muy pequeña la musicalidad, pero claro, pero hay un tono ahí, ¿no? Hay un tono de música que en la prosa, aunque yo trabajo una prosa que me gusta que suene bien en voz alta, nunca tiene la condensación del poema y nunca tiene ese corte y esa bajada y esas formas, ¿no? Pero ¿por qué va algo a un poema o por qué va a un cuento o a una novela? Muchas veces me preguntan, ¿qué hace que yo decida eso? Y a veces no es tanto una decisión, o es
un poco una decisión y un mucho algo que ya viene con lo que me llega, con el estímulo. En el caso de los poemas, por empezar, escribo pocos poemas. A veces en una temporada, 2 o 3, y después capaz que pasan 2 años que nada. O sea, no es algo que esté todo el tiempo. Y es lo que menos sujeto está a mi voluntad. Digamos, es algo como que aparece de pronto en algunos momentos de mi vida en que por algo que ha pasado o por cómo estoy yo, estoy más como, no sé si más sensible, más abierta a algo menos mensurable, digamos, ¿no? De pronto, por ejemplo, escribí los poemas de Kodak a lo largo de los años, es un puñadito de poemas, pero a lo largo de años del duelo por la muerte de mi hermana. Ella está debajo de todos los poemas, aunque ni siquiera, apenas si se la nombra a veces, ¿no? Ana, viva, cuando dice eso, ¿no? Sí. Entonces, acá bueno. Está clarísimo. El que la Claro, nombres aquí en hamaca como está, viva claro, implica que ya no lo está. que ya no está viva, claro. Mm. Entonces así como un poquito, ¿no? Ahí el duelo de mi hermana, de la muerte de mi hermana Ana, en Pavese y otros poemas está el duelo por mi papá. En Cleofé están las conversaciones con mi madre, en una parte están las conversaciones con mi madre en su Alzheimer, y en otra parte está el hecho de que mi hija fue madre. Entonces, bueno, hay algo que tiene que ver con ese tipo de cosas. A la poesía, en mi caso, ha ido la poeta italiana Patrizia Cavalli, dice el yo más propiamente mío. A la poesía, en mi caso, ha ido lo más autobiográfico, lo más propiamente mío. Y en cambio, la narrativa, que también es distinto el cuento de la novela, pero tiene más que ver con los otros, después también conmigo mientras escribo, pero es como que algo que veo del mundo me toca y me lleva a escribir. Después me doy cuenta de que ese algo me tocó porque se conecta con algo mío, como cuando leemos un libro que nos gusta, de pronto descubrimos, como me decías recién, que tiene algo que ver con algo muy, muy, muy hondo nuestro. Bueno, pero la narrativa, aunque siempre he escrito sujeta a mi deseo, digamos, sin una disciplina de decir, yo no soy una escritora que se pone a la mañana todos los días, tantas horas, soy muy trabajadora para otras cosas, pero para la escritura solo cuando tengo ese impulso, ese deseo, ahí sí puedo estar mucho. Pero también puedo estar mucho tiempo sin escribir, ¿no? Pero de algún modo la narrativa está un poquito más sujeta a mi voluntad que la poesía. Es que la poesía, tu poesía es muy íntima, muy fuerte, por momentos hasta muy dolorosa. No es fácil ir todo el tiempo ahí, a ese lugar. Exacto, ¿no? exacto. Eso es también, esto que vos decís. No, bueno, yo trabajo mucho con mis emociones cuando escribo y voy a lugares muy, muy, muy hondos a veces, de mí o de consonancia con los otros, no solo cuando escribo poesía, en general en la escritura, me comprometo de un modo así muy, muy fuerte, y eso es parte de yo me doy cuenta que cuando eso sucede es cuando la cosa va bien, y si no, no va bien. Pero como vos decís, eso exige para conmigo, para con mi salud, digamos, que, bueno, uno no puede estar todo el tiempo ahí. Entonces yo también entro y salgo. Claro, claro. Entonces yo entro y salgo y tengo momentos y tengo temporadas y nunca me exijo hacerlo de oficio, nunca jamás, porque el oficio es necesario para crear, para escribir, muy necesario, mientras más oficio se tenga mejor, pero es también un enemigo, puede ser un enemigo, si uno mecaniza la escritura
y se dedica a hacerlo de oficio, ¿no? Claro, Entonces, claro, exacto, ¿no? Entonces tiene que doler, tiene que llevar, tiene que hacer o conmover en uno o hacer, sacudirlo, hacerlo pensar, hacerlo sentir, hacerlo, bueno, en el proceso de escritura que puede llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, uno entra, sale, bueno, va y viene. En este poema, todo esto que estás diciendo se ve tan clarito en Hamaca, ¿no? Sí, claro. Como en un poema, el libro donde está, esto lo comento para los que nos escuchan, el libro donde está este poema se llama Kodak, y los poemas de Kodak, la máquina de fotos, Kodak son instantes, ¿no? Casi fotográficos. Sin embargo, en ese instante en que esta niña está en la cama y ve pasar a su hermana en la hamaca, hay tantas cosas fuertes detrás. La presencia de la madre, de la enfermedad, de esta hermana que cuando la evoca ya no está. Todo eso. Y hay un juego con el lenguaje muy interesante, con los tiempos de verbos, ¿no? De estar hablando de un pasado, decirlo en presente y en pasado según el verso. Sí. Y la musicalidad y el encabalgamiento de los versos. ¿Qué pasa con las rimas, no? Y sobre todo cuando hablamos de poesía para niños, donde se está buscando una repetición rítmica, que a veces es interesante y es juguetón. Pero claro, que a veces depende de cómo se haga eso, claro. Claro, la depende en virtud de esa forma que va tomando. ¿Y cómo toma forma un poema de estas características? En tu bueno, poema. por ejemplo, los poemas de Kodak, no te puedo decir la cantidad, yo siento que que ese fue un punto de inflexión para mí en la escritura, no solo en la poesía, en la escritura. Kodak con Estéfano son más o menos la misma época, ¿no? La escritura de Estéfano, la escritura de Kodak, mientras era uno, era el otro también, bueno, Kodak lleva más tiempo, es un puñadito de poemas, pero lleva más tiempo, casi 10 años, a lo largo de casi 10 años se escribieron esos pequeñísimos, esos poquitos poemas, ¿no? Y entonces, no te puedo decir la cantidad de veces que bajé una línea, que la subí, que acomodé, que quité una palabra, un artículo o lo agregué, o sea, un girar en torno a eso, diciéndolo, a ver cómo sonaba, porque yo quería, ¿qué es lo que quería en eso? Digamos, primero salen los poemas, después uno empieza una tarea más racional, más, digamos, con el oficio, a ver cómo suena, si esto es, bueno, que no sea cacofónico, que la rima, por ejemplo, yo no quería una rima previsible, no quería una cosa muy sutil. ¿Por qué una cosa muy sutil? Porque si hay, digamos, todo esto es posterior al impulso de la primera escritura, obviamente, ¿no? Claro. Es como un trabajo después de pulir, es como quien hubiera hecho una mesa y después se dedica a lustrarla, a pulirla, a eso, ¿no? Y en eso pueda estar mucho tiempo. Pero yo no quería que una música tapara la sutileza del dolor que va debajo, que tampoco se dice. Porque se dice apenas hay una palabra, una cosa así, que era el dolor que yo fui sintiendo, fue algo quizá lo más tremendo que a mí me pasó la pérdida de esa hermana, ¿no? De mi única hermana, por otra parte, mi única hermana mujer. Pero iba más allá de eso, porque ella era joven, porque la enfermedad fue muy, muy cruenta, entonces ver ese deterioro, bueno, muchas cosas, ¿no? Hace muchos años, pero bueno, entonces yo no quería ostentar ese dolor, porque no quería un golpe bajo tampoco al lector. Yo quería que el lector entrara conmigo en esa sobriedad del dolor. Entonces, para eso yo necesitaba que la música fuera muy sutil, que no fuera un chaca, 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 porque eso distrae. Es como si uno
va en una marcha y bueno, va el bombo, qué sé yo, lo que fuera, o la matraca, bueno, uno no está escuchando tanto al lado porque está en el ritmo. A veces uno puede hacer algo en el ritmo porque el objetivo es otro, ¿no es cierto? Y puede hacer, qué sé yo, un juego como a veces un Guillén o un Girondo, hay muchas formas de escribir poesía y no todas son para todos los lectores, pero acá eso, qué sé yo, era eso, ¿no? La sutileza, o sea, bajar, en las primeras versiones era más, um, era más dicho el dolor, fui restando, hasta condensar al extremo. Podría contar, por ejemplo, un ejemplo del poema que más me costó escribirlo, más me costó en el sentido de que yo supe fue creo que el último que escribí de Kodak, yo estuve como 8 años, o no, más, hasta digamos, sabiendo que lo iba a escribir, pero sin escribirlo. ¿Por qué sin escribirlo? Porque sabía que el proceso de escritura iba a ser muy, muy doloroso, que es Desnuda en la tienda, que es una escena, la base, es una escena real en un vestidor de una tienda donde yo acompañé a mi hermana a comprarse una ropa. Entonces, yo sabía que eso estaba ahí, esperando que yo pudiera escribirlo. Y cuando pude, yo casi diría que ese poema me ayudó a cerrar el duelo, ¿no? Ajá. Y el lector no tiene por qué quizás saber esto, ¿no? Pero, digamos, yo quería ahí trabajar con la banalidad de comprarse una ropa, de lo que me pongo, y ese lugar del dolor, de la enfermedad sobre todo por debajo, hasta, digamos, ir subiendo la intensidad, en la última parte va subiendo la intensidad de lo que siente, en un recurso, fíjate, por ejemplo, ahí dos cosas que podrían ser como de corrección, para contarles un poco a nuestro público cómo sucede a veces. En un momento al final del poema dice, te pusiste el vestido, la campera, te pusiste la remera. Entonces, alguien a quien se lo leí, estábamos compartiendo una lectura así en el proceso de revisión, me dice, bueno, pero primero, uno no se pone primero la campera y después la remera, claro, no, la lógica no es así. Sin embargo, entonces yo lo volví a lo lógico y todas las veces la misma escritura me iba pidiendo que lo pusiera como antes. O sea, que rompiera la lógica. Hay algo que se acelera en el ritmo y que no es ilógico, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la lógica no está bien, no está bien. Y lo último es una frase que cuando dice yo había puesto las costillas al viento. Y entonces un amigo, poeta, me dice, ¿al viento en el vestidor? Y ahí digo, claro, entonces es las costillas al aire, ¿no? Que no es lo mismo tener las costillas al aire que tener las costillas al viento. Esto para decir cuánto a veces suma o quita una palabra o la ubicación de una palabra en un poema, ¿no? Y eso es lo que hace que desde nuestro lugar de lectores, leyendo algo tan doloroso como ese poema o lo que subyace en Hamaca o en otros poemas, y uno esté en un acto gozoso ante claro, lo doloroso, pero de lo que está gozando y disfrutando es de todo ese trabajo de escritura, de elección de las palabras, de armado rítmico, de sonido, bueno, eso es lo que hace porque lo estético, porque lo estético subsume, esa es la interesante en la escritura, que es lo estético subsume lo ético, lo ideológico, todo eso que a veces dicen, bueno,
hablas de tal cosa pública en tu libro, o de tal tema, o de tal asunto. Es siempre lo estético lo que subsume. Cuando estamos en la literatura, es lo estético lo que subsume todo lo que encuentra en su forma estética una manera de ser. Porque si no es un discurso directo, digamos, hacia el otro, ¿no? Sí, de un Entonces, poema podría ser una sesión de psicoanálisis y no un claro, poema. exacto, o una explicación de algo. Yo podría haber explicado, bueno, resulta que fuimos, bueno, ¿cuál es el paso que permite una cosa con la otra? La condensación, la musicalidad, algo que se atiende, algo que se abre paso entre las palabras, que muchas veces es no consciente, digamos, ¿no? También. Pero mucho el oído. Una amiga mía que escribe también me dice, bueno, ahora reviso y después lo digo, porque ahí en la oralidad salta todo. Entonces, cuando uno escribe, dice y se escucha. Total, estoy sola acá cuando escribo, y uno se escucha muchas veces, pero tiene que ser un escucharse sin enamoramiento. Un escucharse atento, como si uno fuera otro de sí mismo, para ver si mejor suena así, si no, si voy, si saco, qué pasa si saco, qué pasa si bajo, qué pasa si separo acá con un punto, qué pasa si corto la línea y sigo, porque si la frase termina donde termina el verso, hay un hiato ahí pequeñito, aunque sea pequeñito. Si la frase continúa, el verso corta, pero la frase continúa, el efecto es otro. Y así cada pequeña cosa produce un efecto. Una coma, un punto, una bajada de línea, todo. Hay que saber lidiar con eso. Y bueno, ahora toda tu poesía se ha editado el año pasado, ¿no? En un libro que se llama Poesía Reunida. Gustavo, ¿nos mostrás la tapa de Poesía Reunida? Así que bueno, la próxima poesía te irá en búsqueda de una nueva edición. Pero quién sabe cuándo. Después de la poesía reunida armé 2 borradores de poemas. Se ve que uno se resiste a cerrar. Pero quiero decir que fue la idea de hacer una poesía reunida, no fue mía, fue del editor, que se hizo cargo de todo, que vino a mi casa, no éramos amigos tampoco, nos hicimos amigos a partir de la edición del libro. Él me llamó, me dijo que quería hacer eso, que le gustaba mi poesía, vino desde Buenos Aires a mi casa con su mujer, bueno, eso, me contó su proyecto y hizo esa edición muy bonita y bueno, como digo, yo no había pensado que era hora de reunir mi poesía, también pensé que no era tanta cantidad, pero bueno, estoy muy contenta con este libro, muy agradecida, y también muy agradecida a Javier Cofreses de Ediciones en Danza, que es el editor del que les hablo, y muy agradecida también a Jorge Monteleone, a quien él le pidió el prólogo. De modo que es un prólogo increíble realmente, porque Monteleone se tomó todo el trabajo, todo el tiempo para vincular mi poesía con cuentos, literatura infantil, adultos, novelas, o sea, leyó todo y eso es algo que uno no termina de agradecer, ¿no? Fantástico. Bueno, ¿sabés que llevamos más de 1 hora y media, 1 hora y 45 charlando? Mira, se pasa, ¿no? Se pasa, a mí se me pasó volando. A mí también. Y a Gustavo no lo dejamos que nos corte. Le cuento a la gente, Gustavo es el que maneja toda la cuestión técnica, para que estemos acá todos juntos. Bueno, Tere, todo esto, miren, a todos los que nos están escuchando, todo esto que escuchamos tan importante, tan fuerte, lo acaba de contar y de decir y de enseñarnos de algún modo alguien que tiene obras publicadas para niños. Cuando hablamos de literatura infantil, hablamos de cosas grosas. Y bueno, además María Teresa Enrueto, dijimos al principio que
el premio más importante que había tenido era el premio Andersen, que era hasta ahora la única escritora hispanoamericana que lo había recibido, y el premio Andersen, para que también lo sepan, es el premio que entrega el IBI, que es una institución que abarca la literatura infantil y juvenil de manera internacional en el mundo, la más grande, la más abarcadora que hay en el mundo. Y entrega el premio Andersen al mejor escritor, tiene un jurado conformado por miembros de los países que adhieren al IBI, que en nuestro país es ALIJA, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina, la que responde ante el IBI y la que propone los escritores e ilustradores para los premios anuales y manda también sus jurados, ¿no? Bueno, así que miren la literatura infantil, cuántas cosas mueve, cuánta profundidad, cuánta fuerza, cuánto conocimiento tiene alrededor, ¿no? Así que Es bueno. que a mí me parece que bueno, una cosa importante en los lugares en que estemos, no solo los escritores, sino los editores de libros para niños, también, bueno, los bibliotecarios, los mediadores, los maestros, todos, me parece muy importante que, digamos, que no quede esto en un compartimento, este campo en un compartimento estanco, sino que tengamos ese aire de vinculación con la literatura en general, con el arte en general, ¿no? Así, claro que sí. Así con las artes también, ¿no? La literatura, bueno, alimentada por... A mí me interesa mucho leer cuestiones de otras disciplinas artísticas, que no son las de la escritura, ¿no? Me parece que hay hay corrientes muy interesantes para hacer pasajes de unas a otras formas, ¿no? Claro, conexiones, romper resistencias entre unas y otras, romper fronteras y hacer conexiones, ¿no? Así es. Bueno, Tere, gracias, porque solamente tu generosidad hace que haya pasado todo este tiempo en el que nos diste tantas cosas, nos contaste y nos ofreciste tantas cosas. Realmente haberte recibido en la Juanito ha sido una experiencia maravillosa. A vos, Marta, muchas gracias. Y bueno, la verdad que es como si hubiéramos estado conversando en tu casa. Así sentí. O en la mía. Pero la próxima la hacemos con mate. Eso. Así que bueno, nos conocemos de hace muchos años y bueno, la conozco, la quiero Marcela desde hace tantísimos años, una cordobesa que le exportamos allá, y a todo el equipo de la Juanito, bueno, muchas gracias a todos y por la invitación, y a Gustavo, que nos tiene la paciencia de resolver todas las cuestiones técnicas ahí. Yo lo pasé muy bien y bueno, me sentí muy cómoda y les mando un abrazo a los que escriben. Yo estoy saliendo por el celular, así que veo muy chiquitito los chats, pero ya voy a ir a ver mensajes y cosas que me imagino que quedan en el Facebook de la Juanito, ¿verdad? Quedan en el Facebook de la Juanito y quedan en YouTube. Así que podés volver a escuchar y leer los mensajes y todo. Perfecto. Bueno, y muchas gracias a la UTE, que nos facilita. Gracias a la UTE, que me olvido yo de decirlo. Muchas gracias. Elementos para que estemos juntos. Bueno, será hasta pronto, hasta la próxima, hasta que podamos abrir la biblioteca en forma real y no virtual. Chao, Tere. Bueno, gracias a todos y ojalá pronto podamos estar juntos en la biblioteca en forma real, tomando unos mates y hablando de libros y de literatura. Pronto nos volveremos a encontrar en una próxima entrevista. Por ahora es así. Bueno, gracias a todos. Gracias por estar ahí. Gracias, Gustavo. Nos vemos pronto.